El análisis que presentamos hoy se centra en Solaria y su exposición al denominado nudo vasco. La pregunta fundamental que vamos a abordar es si la situación actual representa una oportunidad de inversión o, por el contrario, una trampa regulatoria. Nuestra evaluación, con fecha de enero de 2026, se fundamenta en tres pilares. Primero, la cotización actual, que se encuentra en el entorno de los 17,50 €. Segundo, el conflicto administrativo en Álava y la posible intervención estatal. Y tercero, un análisis en profundidad de la estructura de su deuda y la calidad real de su beneficio. Nuestra tesis de inversión se articula en torno a la respuesta a tres preguntas críticas. El desenlace de estas determinará la evolución del precio de la acción. Pregunta número 1. ¿Constituye la oposición local en Álava un obstáculo insalvable para el proyecto? Pregunta número 2. ¿El beneficio neto reportado del más 148% refleja un crecimiento orgánico o se debe a operaciones no recurrentes? Y la tercera y más importante pregunta, ¿dispone la Administración Central de un mecanismo de última instancia para imponer la aprobación de los parques? La respuesta a estas cuestiones conforma la base de nuestro análisis. Para abordar estas preguntas, hemos diseñado una hoja de ruta en 4 fases bien definidas. Primero, analizaremos el conflicto para comprender la demanda industrial que subyace. Segundo, examinaremos la ley para determinar la jerarquía competencial real. Tercero, nos sumergiremos en los números para ajustar el EBITDA y evaluar la estructura de la deuda. Y finalmente, presentaremos el veredicto, que contendrá nuestra recomendación de inversión. Iniciamos con la primera sección, el conflicto. La presencia estratégica de Solaria en el País Vasco no es casual. Responde a una demanda industrial que es estructural e ineludible. Tanto la industria pesada como la infraestructura portuaria de Bilbao precisan de una descarbonización a gran escala para mantener su competitividad. Es crucial, por tanto, distinguir entre los proyectos en fase avanzada y una nueva oleada de 19 plantas que presentan un perfil de riesgo superior. El bloqueo municipal, aunque severo, no puede considerarse definitivo frente a esta necesidad económica estructural. Continuamos con el análisis del marco legal, la ley. La clave para entender el posible desenlace del conflicto reside en la jerarquía administrativa. Aquí el actor determinante es el Ministerio para la Transición Ecológica, el MITECO. Legalmente, los proyectos que superan los 50 megavatios son de competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, el mecanismo definitivo de desbloqueo es la potestad del Gobierno central para declarar estos proyectos de utilidad pública o interés estratégico. Es fundamental clarificar un punto esencial. La línea de alta tensión no es una red privada. Este proyecto no es una iniciativa aislada de Solaria, sino una pieza integrada en la Planificación Nacional de Red Eléctrica de España. Esto significa que el riesgo es compartido, ya que el Estado tiene el mandato de asegurar su ejecución. Desde una perspectiva financiera, un retraso implica un coste de oportunidad por el diferimiento de ingresos, pero es importante subrayar que no supone una destrucción de capital. Pasamos ahora a la sección de los números. El crecimiento del beneficio del 148% debe ser desconstruido. Una parte sustancial de esta cifra se debe al efecto rotación, es decir, a la venta de activos. Este es un ingreso de carácter extraordinario, no recurrente, y no proviene de la operación principal de venta de energía. La conclusión, por tanto, es clara. Aunque la compañía es rentable, la generación de caja de su negocio operativo es considerablemente inferior a la que sugiere el titular. Examinemos ahora el flujo de caja y la deuda. El flujo de caja libre negativo de 181 millones de euros es una métrica esperada para una empresa en fase de inversión intensiva en capital, lo que se conoce como CAPEX. El riesgo real no reside en este FCF negativo, sino en el coste de servicio de su deuda, que asciende a 1.316 millones de euros en el actual contexto de tipos. La sensibilidad del proyecto es, por tanto, máxima. Cada año de retraso en Álava erosiona directamente la tasa interna de retorno, la TIR, debido al aumento de los costes financieros. Llegamos a la última sección, el veredicto. Para poder emitir una recomendación es imperativo contextualizar el problema. Solaria no es únicamente el clúster Indar, la compañía cuenta con una cartera de activos diversificada y en operación en otras regiones. Un escenario adverso en el País Vasco impactaría en el precio objetivo, sí, pero no comprometería la solvencia de la compañía. Nuestra interpretación es que la valoración actual del mercado ya internaliza un escenario de dificultades, lo que sugiere un suelo de mercado relativamente sólido. La compañía, además, ha previsto estrategias de mitigación. Estas se basan en dos principios: flexibilidad, con modificaciones de trazado o soterramiento de líneas, y sacrificio, aceptando una reducción de la potencia instalada a cambio de viabilizar el proyecto. La lógica es puramente pragmática. Obtener el 60% de un proyecto es preferible a obtener el 100% de nada. En consecuencia, nuestro escenario base no contempla un rechazo total, sino aprobaciones parciales. Todo lo expuesto nos conduce a una conclusión central. La tesis de inversión para Solaria ha mutado. Hemos transitado de una tesis de crecimiento automático a una de gestión regulatoria.
Esto significa que el principal catalizador del precio de la acción en el corto y medio plazo no serán los fundamentales, sino la volatilidad generada por el flujo de noticias regulatorias. El seguimiento de la política de rotación de activos se vuelve, por tanto, un indicador clave para anticipar si la compañía requerirá futuras ampliaciones de capital. Nuestra tesis final puede resumirse en 2 palabras: retraso, no colapso. Dando respuesta a la pregunta del mecanismo de última instancia, si el MITECO declara los proyectos de interés estratégico, entonces la oposición local pierde su capacidad de veto y su posición se limita a la negociación de compensaciones. El comportamiento del mercado institucional sugiere que se está asignando una alta probabilidad a este escenario a largo plazo, aun asumiendo el coste financiero del retraso. A modo de conclusión, presentamos una matriz de decisión según el perfil del inversor. Para el inversor de rentas, nuestra recomendación es evitar, dada la ausencia de dividendo y el flujo de caja libra negativo. Para el inversor de valor, recomendamos mantener o acumular, siempre que su horizonte de inversión sea superior a 3 años y confíe en la resolución estatal. Finalmente, para el especulador, la estrategia sería de trading activo para capitalizar la volatilidad. Las variables clave a monitorizar serán la fecha de resolución del MITECO y la política de tipos del Banco Central Europeo de cara a 2026.